Buenos días, profesor Buenos días. Roger. Yes. Good morning. Muy buenos días. Gracias. Okay. Ya podemos dar inicio para que le indique, por favor, a la doctora Magdalena. Okay, Dr. Magdalena, we can start your presentation today. Okay, thank you very much for being with us. And we are eager to listen to your words and to worthy contribution to our university. Profe Roger, entonces voy a hacer un saludo introductorio y luego le daremos paso a la doctora Magdalena. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Good morning to everyone. En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia, agradecemos. Under the name of the university, Universidad Cooperativa de Colombia, we give thank you for being here with us. Agradecemos a todos los presentes, a los que se vinculan de manera presencial y a aquellos que están vinculados de manera online a esta conferencia internacional. We thanks to all those who are here participating in this event, maybe online or maybe here face to face. Denominada Las creencias de la guerra justa, nacional y narcisismo religioso en el contexto polaco. Okay, the name of this presentation is Perception of War, is the name of this presentation. Muchas gracias, doctora Magdalena. Adelante, el espacio es para usted. Thank you, Dr. Magdalena. Now we are all ears and ready to listen to you. Thank you so much for invitation and for the opportunity to talk with you. I am a researcher from Poland, as you probably know, yes, and I started collaboration with your university on the international project related to war, and I suppose is why I am here. And I am the head of Cross-Cultural Psychology Research Center. I am a cross-cultural and political psychologist. Ok, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar acerca de esta ponencia que voy a hacer el día de hoy, acerca de la percepción de la guerra desde el punto de vista polaco, porque debido a que soy de Polonia, entonces, y de parte de la universidad a la cual estoy representando. The goal of the presentation is to make a brief introduction into the perception of war, and I know that Colombia has its own experience of domestic war. And voy a hacer una breve, digamos, una pequeña breve introducción acerca de la guerra que también en Colombia también tienen experiencias con respecto a la guerra. Poland is the surrounding country to Ukraine, which is now quite loudly and publicly known war between Russia and Ukraine. And my personal interest in war started, as in many Polish psychologists, just at the moment of the beginning of the war. Ok, especialmente cuando especialmente la guerra que está, digamos, afectando el mundo y también está afectando de una otra manera al pueblo polaco. La guerra entre Rusia y Ucrania, desde el punto de vista de la percepción psicológica de esta. So we could go to the next slide. Yes, so Dr. Julia, I will ask you for the Swift. ¿Puede pasar profesora Julie, puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Okay, so we need to start from the definition of war, and it's not so evident, yes, because from political science, Sarkis proposed this. Ok, voy a comenzar con una breve definición acerca de lo que es la guerra desde el punto de la ciencia política. Sarkis proposed this technical definition that it is minimum of 1,000 battle-related fatalities within a 12-month period. Ok, la primera definición es aquella de Sarkis,
en 2010, que habla de que la guerra es un combate que se sostiene, en donde se involucran fuerzas armadas organizadas y en donde generalmente hay un mínimo de 1.000 personas o 1.000 muertes relacionadas con esa batalla en un periodo de 12 meses. But in psychology, we have more general definition that is large-scale organized violent intergroup conflict. Ya, desde el punto de vista psicológico, también definimos esta como un conflicto intergrupal que es violento, organizado y que se da a gran escala. And of course, I will follow psychological perspective here. Por supuesto, desde mi punto de vista psicológico, me voy por la parte psicológica, que es la segunda que les acabo de mencionar. Yes, and it is important that attitudes toward war are separate from the attitudes toward peace. And today I will focus only on war. Por supuesto, tenemos dos perspectivas desde el punto de vista de la guerra y desde el punto de vista de los intervinientes en la misma. We go to next slide. Por favor, la siguiente diapositiva. And then we could analyze war and from different perspectives, from individual, domestic, and international. Bien, vamos a analizar la guerra desde puntos diferentes, de aspecto, vamos a analizarla desde el punto de vista individual, desde el punto de vista doméstico y desde el punto de vista internacional. And of course, political psychology is mostly interested in individual level, its beliefs, personality, cultural factors, which make us more ready to accept war. Bien, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que el aspecto del análisis desde el punto de vista individual habla de diferentes factores, tales como las creencias, los factores culturales y también la parte, lo que tiene que ver con la personalidad. We could go next. Bien, sigamos con la siguiente diapositiva. So what is the most important from psychological perspective is that and international conflicts are not rational. It is not based on economical calculation, but it is rather motivated by needs and fears. Durante un conflicto generalmente hay diferentes, diferentes puntos de vista, diferentes intereses por la cual esta se origina. Tenemos por lo menos los conflictos internacionales que son debido a procesos entre sociedades derivadas de las necesidades colectivas y el miedo en vez de cálculos y objetivos racionales, teniendo en cuenta los intereses nacionales. And it is especially visible from the perspective of values, and especially dangerous are so-called sacred values. Bien, así como también tenemos otras perspectivas del punto de los valores de lo sagrado, en donde aparte de los aspectos económicos y profanos, digamos, se derivan conflictos entre grupos. Sin embargo, estos pueden ser cambiados de manera experimental. Damos también el caso de conflictos intergrupales que se derivan, digamos, de la ideología, más no por razones o de consideraciones racionales. And for this reason, wars required symbols, and very often they are related to religion. Bien, hay lugares donde hay ciertas simbologías donde está relacionado con la parte ideológica y eso también crea ciertos conflictos, los cuales no son, digamos, no se tienen muy en cuenta la parte racional como consideración fundamental. So briefly, the war is emotionally driven. It is not rational. It is a lot of motivation here. Bien, realmente las guerras se dan usualmente se dan por factores emocionales, más no por factores, digamos, racionales o consideraciones racionales, como es el caso de muchos casos. So the next slide, yes, I would ask for Siguiente diapositiva, gracias.
So the supporting the war has many reasons. Yes, it is rooted in personal values, in generalized ideological attitudes, both in private and in publicly displayed feelings and beliefs, and also by social axioms, which are kind of cultural. Ok, hay muchos factores los cuales apoyan o están a favor de la guerra. Dentro de esos que apoyan la guerra, tenemos por lo menos los valores personales, en donde predomina la conservación y, digamos, los valores de la conservación y también los valores de ser cada día mejor en cuanto al autorreconocimiento y ser cada día mejor. También tenemos factores tales como las actitudes de la ideología generalizada, en donde el autoritarismo de la ultraderecha y de las orientaciones de la dominancia social predominan en esos casos. También tenemos casos en donde las creencias y los sentimientos específicos acerca de la guerra, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público, manifiestan todo su deseo por ocasionar esta. Hablamos de percepciones de amenaza del enemigo o también percepciones de las motivaciones del enemigo y también de la cultura del enemigo. También hablamos de axiomas sociales, digamos, en donde estos están relacionados con la creencia a un juego en donde se suma todo lo que se pueda sumar, es ganancia para las personas que están interviniendo en el conflicto y que esto repercute en un mayor gasto en la parte militar. Then among these some of you you could be familiar with it. Yes, for instance, this self-enhancement and conservation is taken from Schwartz theory. It is focused on self-interest and on preserving social order. Bien, posiblemente algunos de ustedes estén familiarizados con este tipo de elementos en donde lo que se busca es preservar sus valores o también preservar o conservar su propia vida o sus propios intereses. This right-wing authoritarianism is just a collective need for security, yes, and social dominance. It is anti-egalitarian attitude among these ideological attitudes. Ok, Yes, tenemos el caso. Ok, tenemos el caso del autoritarismo de la ultraderecha, en donde lo que se busca es el dominio y de favorecer, digamos, los derechos de las demás personas en estos casos. What is interesting is authoritarianism is more related to accepting war, and social dominance is negatively related to accepting peace. Entonces, mira, tenemos el caso de que a veces se trata de aceptar, a veces de manera negativa, desde un punto de vista negativo, una percepción negativa, la consideración de producir una guerra. And then this social axiom is something less popular. It is belief that interests of humans are opposite. Yes, like in the tennis game. Yes, that one wins, then the other loses, and it's very dangerous thinking for accepting war. Yes, and in the countries where this belief in zero-sum game is higher, these governments spends more money on military sources. Bien, en el caso del axioma social, este es un tipo de favoritismo a la guerra, en donde lo que se busca generalmente es generar un mayor número de gastos en el aporte militar sin tener en cuenta las necesidades, digamos, del pueblo o de las personas que en ese conflicto se encuentran involucradas. So this specific feelings, the most important is the sense of threat. Yes, it is not because to believe in own power, but many wars are motivated by a sense of insecurity. So it is claimed that it is defensive war, not aggressive war. Even in Russia case, yes. Ok, en donde el mayor, digamos,
mayor propósito de este tipo de conflicto es lo que trata es de generar, digamos, defender a toda costa, independientemente que haya algún tipo de involucramiento de la población civil. So we go to the next Vamos a la slide. siguiente, por favor. Siguiente. And from specific words, many studies on war was done by American scholars, especially during the first and second Iraqi war. And the specific results is that social dominance orientation, this anti-egalitarian attitude was related to accepting greater human costs. And right-wing authoritarianism was related to accepting war because of fear. Ok, tenemos aquí dentro de los aquellos factores que favorecen la parte de la aceptación de la guerra psicológica, pero de la aceptación de la guerra desde el punto de vista de los vaticinadores psicológicos, en donde la actitud hacia la guerra, en este caso de Irak, digamos, crean un gran número de víctimas humanas, aceptando la guerra como algo en donde se genera una gran cantidad de miedo y donde hay una mayor aceptación desde el punto de vista de la agresión militar. Also, there are studies linking religiosity with acceptance of war, but it is mostly on religious fundamentalism, this greater acceptance for war. Bien, hay otro tipo en donde hay una gran aceptación de la guerra desde el punto de vista del fundamentalismo religioso. So it's not just religiosity, but fundamentalism, and also no solamente desde el punto de vista realmente religioso, sino desde el punto de vista fundamental. And also national narcissism, a blind attachment to own nation, is also another factor to acceptance of military aggression. Bien, el otro vaticinador psicológico es el narcisismo nacional, en donde hay una gran aceptación de la agresión militar, no teniendo en cuenta las otras naciones que posiblemente puedan verse afectadas por una guerra de este tipo. And also this national narcissism is related to believe in defensive war. National narcissists are more ready to feel fear against enemy, and it is why they justify the war. Bien, este tipo de guerra lo que busca es causar miedo en el adversario y tratar de amedrantarlo a través de las medidas o el tipo de acciones que ellos toman durante una guerra o durante un enfrentamiento hacia el opuesto, hacia el enemigo. So we go next. La siguiente diapositiva. Yes, and it is just a specific study or course. Again, it is mostly related to US context, and it is how values are related to authoritarianism and social dominance orientation. Bien, What is important, there are gráfica, two parts. Ok, esta gráfica que ustedes pueden ver acá, más que todo está relacionada con la fuerza militar de los Estados Unidos, en donde trata de, digamos, de una u otra manera imponer sus decisiones y sus medidas de carácter social y jerárquico en ciertas partes del mundo. And in this study also we seen that authoritarianism and anti-egalitarian attitudes is based on another motivation. Generalmente las medidas que toman tienen ciertas motivaciones que generalmente no son igualitarias para las naciones en donde se hace presencia, donde se busca o restablecer el orden de ciertos países. Authoritarianism is more about preserving order. It is why conservation values are the most important. Bien, el autoritarismo lo que trata generalmente es de conservar el orden y tratar de sacar adelante ciertos países o ciertas medidas que se toman en ciertos países.
And this social dominance orientation, this anti-egalitarian attitude is more about being egoistic, yes, because it is not caring about others. It's why self-transcendence is related negatively to the SDO. Bien, medidas como estas, como el ser demasiado rígido con las medidas, a veces no contribuyen realmente al orden social que se piensa establecer dentro de esos lugares donde se busca crear campos o espacios de libertad social. Por el contrario, lo que ocasiona es, digamos, ciertas dificultades en los mismos. Could go next. El Another siguiente, study? por favor. Siguiente estudio. And this is seminal work of Boris Bizumits and his colleagues, and he shows that authoritarianism and anti-egalitarian attitudes are separate in predicting war and peace attitudes. Bien, este tipo de gráfica lo que está vaticinando es, digamos, los componentes de la guerra y también de la paz. Generalmente cuando se produce una guerra, generalmente hay factores que no son equitativos para todos y lógicamente eso crea ciertas desventajas para ciertos espacios, para ciertos componentes, ciertos países. And here mostly these pro-egalitarian attitudes is related to more accepting peace. Bien, a veces también encontramos que hay personas que están a favor de medidas equitativas para todos y a veces eso crea ciertos conflictos. We could go next. Sigamos con la siguiente. And it is again another study showing that authoritarianism and social dominance orientation works in another way to explain the war. Bien, aquí también tenemos otra gráfica que trata de explicar el autoritarismo y cómo ese autoritarismo ocasiona ciertas dificultades a nivel local. En el caso tenemos el caso de la amenaza de Irak, como ustedes pueden ver allí, donde hay digamos, un patriotismo bastante ciego y lógicamente esto causa o tiene como repercusión el costo de vidas humanas. So again, authoritarianism is related to greater sensitive toward threat, so it is based on anxiety. Bien, como consecuencia, el autoritarismo lo que conlleva a eso es mayor ansiedad entre la población y, lógicamente, efectos psicológicos que posiblemente se van a ver reflejados posteriormente. Yes, and greater anti-egalitarian attitudes is not caring about human costs, so it is more egoistic. Bien, lo que tiene que ver con el autoritarismo, lo que trata es lo que intenta es conservar su autoridad, pero esa es una medida bastante egoísta de parte de ese tipo de autoritarismo. So we could go next. La siguiente. So that it is a call for finding some protective factor. Yes, that maybe spirituality would be something what would make people more peaceful and less accepting the war. Bien, tenemos factores que pueden ayudar a que las personas estén mucho menos a favor de la guerra, como es la parte espiritual y la parte de la religiosidad. And it is also in our own study, we examine how spirituality and religiosity is related to auto-acceptance the war. Ya, tenemos también el caso de donde la religiosidad y la espiritualidad son como vaticinadores importantes de prejuicio, en donde en muchas ocasiones también este tipo de actitudes, ser muy religioso, ser muy espiritual, en algunos casos aceptan la guerra, están a favor de la guerra.
And of course, we expect that spirituality, because it is related to less prejudice, it will be related to lower acceptance for war. Bien, también tenemos el caso de en donde la espiritualidad también ocasiona bajos niveles de prejuicio o también puede ocasionar que estas personas no estén de manera total de acuerdo con las guerras o la aceptación de la guerra. And religiosity and spirituality, they are positively related because they both are about our religious and spiritual life. Bien, generalmente todo eso está relacionado con el aceptar o no aceptar una guerra, tiene que ver mucho con nuestra espiritualidad o con nuestra religiosidad. Dependiendo de cómo esté en cada caso, esta va a ser mucho más aceptada o menos aceptada. The difference is that the spirituality is based on the feeling of connection with whole humanity. ¿Ya? La parte de la espiritualidad está íntimamente relacionado con cómo estemos relacionados con la humanidad. So it is why we expect that there will be no reason for war if everybody we are humans. So it is probably the protective factor. Exactamente, en muchos casos a veces la parte religiosidad o espiritual puede contribuir o favorecer o desfavorecer el ocasionamiento de una guerra o no. So we could go next. La siguiente, por favor. Okay, so when we try to explain if and when people accept the war, we in fact have two possible views on war. So we could reject war and see this in negative view, in this so-called restricted view of war. And the view, this war is seen as basically not justified. Or we could accept, we have positive view of war, that it is something normal, it is rational, and it is justified. And it comes from codes. Bien, tenemos acá dos puntos de vista en donde se justifica la guerra. Tenemos un punto de vista negativo, en donde este punto de vista negativo es restrictivo y no es justificado. Y también tenemos el punto de vista positivo, en donde hay un mayor empoderamiento y en donde la guerra es justificada. The question, in fact, is when exactly it could be justified. Yes, because these views are very general. Bien, la pregunta es cuándo esta guerra puede ser justificada o no. Una pregunta como general. So we could go next. Siguiente. Yeah. In fact, there are many attempts to provide good justification for the war, and one of the most popular and common with Poland and with Colombia is Christian-based idea of the just war. Bien, aquí una pregunta, lo que habíamos hablado hace un momentico, en el caso de Colombia y también el caso de Polonia, en donde la gran mayoría de la población profesa una religión cristiana, en donde eso tiene que ver mucho también con el favorecimiento o no favorecimiento de una guerra. And because very old tradition, it started in medieval times with Thomas Aquinata, with St. Augustine, but also it was visible in the philosophy of John Paul II. Bien, generalmente todo ese tipo de manifestaciones a favor o en contra de la guerra se originan en la época medieval y tenemos casos como Tomás de Aquino, San Agustín, Juan Pablo II, Paweł Wlodowicz, Stanislaw of Skarbimierz, que generalmente o posiblemente estuvieron a favor o en contra de la guerra teniendo en cuenta sus principios cristianos. Yes, and you perfectly deal with a very difficult Polish names because Paweł Wojtkiewicz in Polish as in Stanisław Skarbimierz, there were philosophers from medieval time, and it is not the accident, not coincidence that Poland has very strong tradition of just war idea, because we had in medieval
very in Europe, very famous conflict with Teutonian Order. And okay, so. Bien, en el caso de Polonia, de una u otra manera ha tenido cierta experiencia en cuanto a conflictos desde las épocas medievales y tiene, digamos, que ciertos principios en donde de una u otra manera ellos han soportado las guerras desde las épocas medievales. Yes, in brief, the story was that Polish rulers invited German knights to fight with pagans, which were the neighbors of the Poland, and instead the German knights started to fighting with Poland, and Polish rulers asked the Pope to make a judge whether these knights are legitimate war against Poland or not. So it's the origin of Polish school. Bien, los gobernantes polacos de una u otra manera han tratado de unirse a otras fuerzas como las fuerzas alemanas para tratar también de justificar los conflictos que han tenido de manera interna y de esta manera también tratar de buscar apoyo en otros. So it is the idea is that the just war concept, yes, it is in brief, it is the just war is declared for right and noble reasons. It is found in the way does not produce unnecessary suffering, yes, especially toward civilians not included directly in the war. And also it is important that war is justified only when the other alternative means are not possible. Bien, generalmente las guerras de este tipo, donde ha estado el gobierno polaco, generalmente son de guerras declaradas a favor de razones nobles y digamos que razones justificadas. En este caso se han peleado de una forma en donde no se produce sufrimiento, un sufrimiento donde no se produce un sufrimiento innecesario, especialmente hacia la población civil. También hay otras, se han manifestado con otras alternativas que posibles no son justificadas, no son posibles, pero de otra manera ellos están allí con la guerra para buscar sus medios nobles. So Okay, continue. So, yes, on the surface, yes, it looks quite reasonable, yes, but when we go into detail, it is very general, yes, and very subjective, yes. What is right, what is noble, yes, it is problem with this view of war. Bien, desde el punto de vista de la superficie, a manera, digamos, de lo que podemos ver a simple vista, digamos que en algunos casos la guerra puede ser declarada por razones justas y por razones nobles, pero de pronto hay un poquito más allá de ello. And what is interesting, it is not only the Christian view of war, but each religion, in fact, has its own very similar to this view of just war. It is in Buddhism, in Islam, in Hinduism. Yes, it is very similar consideration about just war. Bien, a diferencia al igual que, digamos, las guerras, el concepto de la guerra desde el punto de vista cristiano, el Islam y otras corrientes, el hinduismo, también consideran que se puede declarar la guerra desde el punto de vista de razones nobles y de razones apropiadas, justificando la guerra, justificando, digamos, los conflictos que se puedan llevar a cabo. So we could go next. La siguiente diapositiva. Yes, so God said that we have, when we consider whether war is justified or not, we need to think about both reasons for war and the means, and there are separate domains. Bien, cuando estamos hablando acerca de una guerra, tenemos que tener en consideración dos elementos, que son estos que estamos mostrando en este momento en la diapositiva. ¿Sí? The point is that once we accept the reasons as just, we stop care about means.
Ok, entonces estamos hablando de la parte del dilema entre la restricción y la justificación moral desde el punto de vista de la guerra. Es decir, en este caso sin ningún tipo de restricción, o también en el caso de la conexión entre la razón y los medios que tienen dos percepciones de la guerra en donde hay una dominación y hay una percepción, digamos, que clara en cuanto a por qué llevar a cabo una guerra. Okay, so the most bloody wars are called sacred wars, wars, yes, where the reasons are fully accepted and nobody cares about means. Exactamente, en este caso tenemos el caso de las famosas, de los valores sagrados, de las guerras sagradas, en donde hay una precisión acerca de lo que yo pienso y por qué este tipo de guerras se llevan a cabo. So we could go next. Siguiente, la otra diapositiva. And when we go with the distinction between reasons and means, we have in fact 4 possibilities. Yes, so when we reject every means and every reasons, we have pacifism. It is total rejection of the war. Ok, tenemos diferentes puntos de vista o posibles puntos de vista en cuanto a la guerra, en donde hay una justificación de los medios y las razones, en donde en donde el pacifismo generalmente está en contra de la guerra. Siguiente. When we accept when we are restrained on means and accept accept the reasons, yes, no, we accept every means, but we reject or are restricted for means, we have religious-based war. Bien, cuando tenemos la parte de las razones, los medios, generalmente también hay alguna justificación de carácter religioso cuando se está a favor o se está en contra de algún conflicto o de alguna guerra. When we are selective in reasons, but we are not too much care about the means, it is utilitarian war. Bien, cuando generalmente lo que intentamos es hablar de una guerra utilitaria, estamos hablando de los medios. No importa los medios, siempre y cuando podemos justificar lo que una guerra. Dirty war, it is unrestricted view of the war. We accept any reason, any means, whatever to win the battle. Bien, en este caso hacemos todo lo posible para tratar de vencer al enemigo sin importar los medios que utilizamos para poder ganar la batalla. So we tested, in our studies, we tested these 4 possibilities, whether people really think like that. Ya, de hecho, dentro de nuestros estudios nos hemos dado cuenta, hemos podido comprobar que muchas personas actúan de esta forma. Los medios, sobre todo, utilizan todas las medidas posibles, todo lo que pueden hacer para poder ganar una batalla o para poder ganar una guerra y al final salir victoriosos en un conflicto. Los medios no importan, lo importante es que se gane. So we could go next. La siguiente diapositiva. Yes, and in our studies, we are interested whether this model, this view of war is universal or not, and it's just a brief comparing the war in 2020. We have the war, and what is the cultural map of the world? Bien, en este caso tenemos, estamos haciendo un contraste de un mapa de la guerra, en este caso del 2022, y pueden darse cuenta acá los que están en color rojo, en donde implica o nos está diciendo que hay conflictos internos dentro de esos países. Como ustedes pueden darse cuenta, los que están en rojo están en conflictos internos en este momento, en el 2022. And I believe that Colombia, yes, is on the red here, yes, on this map. Yes, but most conflicts, as you could see, this African Islamic region, also in part in Latin America, and also in a bit on the in general, African Islamic group is the most affected by the war. Bien, como pueden darse cuenta,
que hay muchos países de carácter islámico en África, como también pueden darse cuenta, tenemos aquí a Colombia en color rojo, lo que indica que también es uno de los países que se encuentran en color rojo, porque hay un conflicto interno. Así como en países de carácter islámico, donde la religión está allí involucrada dentro de los conflictos de esos países que se encuentran en rojo. En África, muchos de los que ustedes ven aquí están observando. So we could go next. La siguiente diapositiva. Yes, and of course we could look at the map and guess what is happened, but we need a theory. And one of the most interesting theory is what offered Van de Vliert. Evert van de Vliert. Bien, como pueden darse cuenta, tenemos acá un mapa, el mapa de la temperatura anual, en donde estamos viendo cómo la pobreza y los conflictos están íntimamente relacionados, como ustedes pueden darse acá cuenta, y está muy relacionado con la imagen que hace un momento les estuve compartiendo, o que se estuvo compartiendo. He explains the conflict by linking the poverty with conflict, but also if this annual temperature. He called this, he measured this as a latitude, and latitude is the distance from equator. Bien, como pueden darse cuenta, digamos, todos estos puntos rojos que tienen que ver con hay una interrelación entre la pobreza y el conflicto en cuanto a la parte de la temperatura en estos lugares que ustedes ven acá marcados con color rojo. Todos esos países, un gran número de ellos se encuentran en conflictos internos y por ende hay pobreza en esos lugares también. So we could go next to the next slide. La siguiente diapositiva. He claims that temperature could be related to threats. Bien, pueden darse cuenta. Pueden darse cuenta Yes. cómo la temperatura, a través de la temperatura podemos darnos cuenta acerca de las amenazas que puede haber en estos países donde la temperatura es muy alta, en donde la pobreza y los conflictos están íntimamente relacionados. Entre más caliente, más pobreza y por ende mayor número de conflictos. So it's not only of the issue of the temperature, but how good the society deals with the thermal stress. So the problem is that there is not effective dealing. Ok, entonces ya saben la parte de la temperatura. En cuanto a mayor número la temperatura, mayor número de conflictos que se originan en estos espacios. Por esta razón tenemos acá donde dice caliente más pobre, y están este espacio, esta franja que se encuentra en la mitad del mapa mundi, en donde está representado conflicto, pobreza. So we could go next to the next slide. Siguiente diapositiva. Yes, and it is also that the thermal stress could be a stimulation for development. So it could be a threat as the challenge. Bien, tenemos acá, digamos, otra vez la parte de colores, donde en la parte donde muestra donde la temperatura es más fría, hay mayor riqueza, como pueden darse cuenta acá. Y también hay lugares donde hay ciertas temperaturas altas, pero también hay riqueza, se encuentra riqueza o hay nuevos retos por alcanzar. And there we have peace, yes, where the threat is, when the temperature is successfully controlled. Ya, digamos también que aquellos lugares donde la temperatura, digamos que donde se maneja la temperatura y hay ciertos retos, sin embargo, las posibilidades de alcanzar riqueza son también bastante considerables, son bastante buenas. Como el caso de en estos países que están acá de color azul. So we could go next. Siguiente diapositiva. So it is how de Vliert explained the culture of conflict. Yes, that it is not the difference between the East and West,
but it is more about the difference between South and North. Bien, vemos aquí, digamos, la cultura la cultura del conflicto, en donde no está relacionada mucho con la parte de la latitud en cuanto al este o el oeste, el norte o el sur, en donde el conflicto está generalmente o íntimamente relacionado con la cultura de estos países que se encuentran en estas latitudes. So the smaller latitude, the more conflict because it is more thermal stress. Bien, entre más alta la latitud, mayor número de conflictos que se puedan presentar. We could go next. La siguiente diapositiva. So briefly, Van der Vliert proposed quite simple reference to geographic conditions, and another theory is just believe in zero-sum game. There are some specific convictions, social actions, which could be related to more acceptance of war. Bien, Believe in zero-sum game. Como habíamos comentado anteriormente, hay muchos factores que contribuyen al aspecto de la guerra y estos aspectos están muy relacionadas o íntimamente relacionadas con la posición geográfica de los mismos. Yes, and so we could go next because it was our study which we conducted in 27 countries, including Colombia. So we could go to the next slide. Bien, como pudimos darnos cuenta, generalmente este tipo de información fue tomada fue recolectada toda esta información a partir de ejemplos, de muestras que provenían de 27 países, dentro de ellos está incluida Colombia. Pueden seguir la siguiente diapositiva, por favor. And in this project, we measured the beliefs of people on this belief in zero-sum game and also a belief that the social exchange is negative. Yes, Bien, a veces, bien, desde el punto de vista de las medidas de la escala individual, podemos darnos cuenta que todo depende de la perspectiva de cada uno de los individuos, desde el punto de vista de la escala de juego, de la suma o de la creencia de la suma de ceros. Todo lo que se puede aportar, se aporta al favorecimiento de una guerra. Okay, so we could go next. It was what we measured among people, and we also measured how these personal convictions across countries are related to macro level indices, a very different long list of the how governments and countries could be measured by militarization. Yes, how much money they spend on militarization, how many conflicts are in the country. So it's quite long list. Bien, en cuanto a la parte de las medidas a nivel de país, también podemos decir que algunos países utilizan ciertos índices en cuanto al número de armas, el número de gasto militar, con el propósito de dar muestra de que tienen cierto poder desde ese punto de vista. Es decir, un poder militar a través del gasto en la parte de la guerra. So we could go next. The La results. siguiente. ¿Ya? Also Siguiente. next one. La siguiente. Siguiente diapositiva. Yes, and we have our study which was on students, but also there is a world value survey. It is a question which is very similar and also measured personal convictions about belief in zero-sum game. Okay, it is this wealth accumulation. Bien, en este caso tenemos aquí un estudio que se hizo con estudiantes en cuanto acerca de la acumulación de riqueza. And the most important here is that in both ways we have found that these personal beliefs in antagonistic view of the antagonistic nature of our interest is positively related to money spent in the country on militarization. Bien, generalmente el tipo de perspectiva está
está relacionada con lo que se puede invertir o lo que se puede gastar en cuanto a la parte de la militarización de los países. Como pueden darse cuenta aquí en la diapositiva, establece que las personas pueden solamente volverse ricas a expensa de otras. O también está la posición en donde la riqueza puede crecer, pero también puede crecer en donde de una manera equitativa, en donde haya suficiente para todos. So at least, yes, at the very brief, yes, the take-home message is that what people believe is related to actual things. Yes, that psychology is related to actual government actions. So it is the point to study these psychological beliefs. Bien, desde este punto de vista, podemos decir que todo está relacionado con las creencias de los gobiernos y también las creencias que se pueden tener acerca de lo que se pretenda buscar. So we could go next. La siguiente, por favor. Yes, and is that to the end of our meeting. Yes, it is. I would like to say something about what we would like what we would like to show on from Poland and our data. So what we need to know is that Poland, before the war in Ukraine, we were very peaceful country. We have no conflicts. We are very affluent society and so on. Bien, esta información que está aquí, que estoy proporcionando, está muy ligada a los aspectos relacionados con Polonia antes de la guerra de Rusia con Ucrania. And we have also very strong religious Catholic tradition. So the just war beliefs are very common it should be common in our society. Bien, en el caso de Polonia tenemos una fuerza muy grande en cuanto a nuestras expresiones religiosas de carácter católico, en donde en algunos casos también a veces tendemos a estar a favor o de pronto en contra de ciertos conflictos, ciertas guerras o cierta guerra. Yes, and we started our project just at the beginning of the war between Russia and Ukraine. What was, because we are very close, it was also a threat for Polish security. Poles are very afraid of this war. Bien, de una u otra manera, el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania es digamos, una amenaza real para la seguridad de Polonia, para la seguridad polaca. And we are interested in religious and in national identification because I hope it is also now for you it is clear that these both identification are important for accepting war. Bien, digamos que es crucial, digamos, la identificación religiosa y nacional como algo crucial para las relaciones intergrupales. En Polonia, en ambos casos, ambas identificaciones están fuertemente correlacionadas. Exactly, because Poland is exactly a highly religious country. So we have we expected, based on former studies, that right-wing authoritarianism will be related more to national narcissism, and religious narcissism is more about religiosity and spirituality. And the red lines, it was negative correlation expected, and blue, positive correlation expected. Bien, lo que se encuentra aquí las flechas de color naranja están íntimamente de forma negativa relacionadas con los aspectos de la guerra, mientras que las flechas de color azul está en contra de cualquier tipo de conflicto. So we could go next. La siguiente diapositiva. And then we have two national representative samples collected at the beginning of when war started. Bien, aquí está toda la información, toda la data recolectada antes de que comenzara la guerra en el conflicto, entre el conflicto Rusia y Ucrania. So we could go next. Seguimos con la siguiente diapositiva, gracias. Ok. Yes.
Yes, and we measured different scales, national, religious, narcissism, right-wing authoritarianism, social dominance orientation, different forms of religiosity, and our just war belief scale, which we created for the study. Bien, todos estos elementos que tenemos acá fueron utilizados para llevar a cabo nuestro estudio. Entre esos tenemos el narcisismo colectivo, la parte religiosa, también la religiosidad intrínseca, extrínseca, también la parte de la espiritualidad y las creencias de la escala de creencias en donde hay guerras justas, en donde fueron creadas con, o todo este tipo de medidas fueron tomadas con el propósito de llevar a cabo este estudio. So we could go next, yes, and we have found these three assumed forms of beliefs related to war. So our dirty war, utilitarian war, just war. Bueno, encontramos acá, digamos, las creencias para justificar una guerra. Tenemos aquí el modelo modelo de las medidas que se tomaron, como la guerra sucia, la guerra utilitaria y una guerra, digamos, justa. En donde, digamos, en la guerra justa hay un ataque a otro país en respuesta del ataque a su propio territorio, o también el caso de una guerra autoritaria en donde hay un ataque de otro país con el propósito de introducir o colocar esas reglas democráticas o lo que se piensa reglas democráticas de manera completa en el otro país. O también tenemos el caso de la guerra sucia, en donde se trata de hacer que el otro enemigo pierda y también a afectar al lado de la población civil. So we could go next, and this we have also a question about rejecting war at all. It is pacifism, and what is important, you could see here that it is reverse court, is that most Poles were pacifistic, just rejecting war. Bien, generalmente en el pacifismo lo que busca es tratar de no justificar las guerras, por el contrario, buscar que estas no se produzcan. Y mientras que el autoritarismo lo que busca es tratar de imponer sus valores en esos lugares donde se ejecuta o se lleva a cabo una guerra. And the most important here was that men accepted war most, and younger people also accepted war most. Bien, en este caso, con respecto al autoritarismo, uno de los efectos o más grandes repercusiones es que la gente joven o aquellos que intervienen en la guerra la acepten o no. Eso depende de cada uno. Si tiene un punto de vista pacifista o tiene un punto de vista de autoritarismo en sus vidas. Yes, and economic status and education was not important. In just war, it was normal distribution, so most people accepted, despite there were not general acceptance for war, but defensive war was mostly accepted in Poland. And it was most accepted by men and by, this time, by elder people. Ya, okay. En el people caso living in bigger cities. Bien, en el caso de Polonia, generalmente la guerra es ampliamente aceptada en muchos casos por los hombres y por personas también de edad bastante, personas bastante adultas. We could go next. Ok, siguiente. It is a utilitarian view, so accepting war as a mean of resolving intergroup relations. Yes, so it is, again, it was accepted, it was only a male accepted this kind of war more than women, and anything else was not important. Bien, en el caso, como ustedes pueden darse cuenta, generalmente son los hombres quienes aceptan las guerras, a diferencia de las mujeres que generalmente no están a favor de las guerras, las mujeres. And the last one, yes, la última. okay. Okay. As a dirty war was
no, it's briefly the previous La anterior diapositiva, por favor. Oh, Okay. this was, yes, it was very similar. This was quite similar results, but this time younger people accepted this dirty war more. Yes, was of course again men, but also younger people accepted war. So this. Bien, en esta gráfica se puede establecer o se puede mostrar claramente cómo la gente joven es más propensa a aceptar la guerra. Okay. And the last one slide, this next. La siguiente diapositiva. Yes, and we have found mostly confirmation, yes, that indeed this extrinsic religiosity. So it was not this internal religiosity, but rather something more similar to religious fundamentalism was related to rejecting just war. But spirituality indeed was a preventive factor, and it was related to lower acceptance of dirty war. Yes, Bien, but also right-wing. En el caso de la religiosidad, a veces puede prevenir conflictos, pero generalmente, como se había establecido anterior, la gente joven generalmente está mucho más a favor de la guerra por aspectos fundamentalistas en cuanto a sus principios, digamos, principios religiosos. Yes, and from this slide, the most important is that this religious narcissism was related in positive and in negative way to war, because of these people were spiritual, they not accepted this dirty war, but because they were highly religious, they not accepted just war. Yes, so it's not too good. Bien, en caso de ciertos grupos religiosos en donde ellos no aceptan la guerra debido a que estas van en contra de sus principios de carácter religioso. The problematic was only national narcissism because they were more authoritarian, they accepted dirty war. El problema radica mucho más en el narcisismo religioso, el cual causa que la gente piense que hacer la guerra es el mejor es la mejor medida que se pueda tomar, y debido a sus grandes rasgos completamente fundamentales para que esta guerra pueda llevarse a cabo. El problema son el narcisismo religioso. So I believe that will be next and last slide from what I remember. Yes. So la última diapositiva, por favor. Yes. So in general, yes, we have found that despite the war in the front of us, yes, it was low acceptance of war in Poland still. And the problem was with national narcissism, not with religious narcissism. Yes. So national narcissism probably, at least in Poland, it is a bigger problem. Bien, digamos que en el caso del ejemplo polaco, hay una muy baja aceptación de la guerra, en donde hay un narcisismo nacional que está positivamente relacionado a un punto de vista en cuanto a un punto de vista no restrictivo a la guerra a través del autoritarismo. Donde también hay, digamos, un narcisismo religioso en donde está negativamente relacionado a la aceptación de una guerra justa, es decir, a través de una religiosidad intrínseca y negativamente relacionada a un punto de vista no restrictivo de la guerra a través de una mayor espiritualidad. And just to check where we have last slide. Or this everything. So the next. Siguiente diapositiva. Okay, so it is in fact it is just the summarizing whole my talk, yes, and why we need more data, why we need international comparisons, and why even when you have heard me, you have probably your own experience. So Poland is of course not good place to study war, yes, because we are stable, pacifistic society. We are not too much nationalistic country. We are a Christian country, so we need to get more information on other traditions and from the countries which are constantly affected by war. Yes, so
Also, in our sample, we have found that dirty war and utilitarian war were very similar. They were quite strongly related to each other. Y en el caso de Polonia, se puede decir que somos o son un país o una sociedad bastante estable, una sociedad bastante pacifista, en donde ellos no se involucran en conflictos internacionales y en donde hay unas experiencias específicas de carácter histórico. En el caso del comunismo durante la Segunda Guerra Mundial, donde hay también un bajo de narcisismo nacional, bajos niveles de narcisismo nacional, en donde hay posiblemente también hay narcisismo religioso, pero basado en tradiciones cristianas, tradiciones católicas, y en donde estas tienen muy poco efecto en la población. So I believe it was the last slide. So thank you so much. Thank you for your patience. Thank for your you. translation. Thank you, Magdalena, for your presentation. Okay, I think that there is the time for the question, right? Exactly. So, si hay alguien que tenga preguntas para nuestra invitada, ¿alguna pregunta? Tenemos la mano levantada de la profesora Marta. Adelante, doctora Marta. ¿Tiene el micrófono cerrado, doctora Marta? Decía que, bueno, ahora mi cámara y mi micrófono sí se abrió. Voy a aprovechar que tenemos un traductor para agradecerle a Magdalena por esta conferencia que nos está invitando a descubrir la importancia de los factores psicológicos individuales para los procesos de paz y para el enfrentamiento a la guerra. Okay, Dr. Marta thank you for the great interaction that you had with us, especially about the conflict, okay, and how we can avoid conflict in the psychologically talking. So it was a great contribution to this event. Quería hacer una pregunta. She has a question. Yeah. Si hay estudios que relacionan el bienestar psicológico individual con las creencias hacia la guerra. Por favor, ¿me podría repetir la pregunta? I could try to speak in English. Okay, please. Yeah. My question is, there is some research studies about the relationship between psychological well-being and the belief of the belief about war. I don't know if I can explain my question. Studies. I'll try to read this because this sound so technical. I do not hear you precisely. Yes, because you ask yes about. Okay, I repeat my question. Relationships. Profesor Marta, ¿podría escribir la pregunta, por favor? Porque tiene problemas de conexión. Yo no logro tampoco escucharla muy bien. Ok, voy a escribir la pregunta. ¿Alguien tiene I see on the screen, I see what you are typing, so I could read. If you could read me this question, yes, I will be able to read this. Okay. Profe, mientras la doctora Marta escribe la pregunta en el chat, me voy a permitir hacer una pregunta a la doctora Magdalena. ¿Con quién habla, por favor? La profesora Claudia. Ok, Claudia. Profesora Claudia, ¿la escucho? Ok. Quiero preguntarle a la doctora Magdalena, en el marco del conflicto armado se presentan diferentes tácticas de guerra, como las agresiones al cuerpo a través de la tortura, entre otras tácticas. ¿Cuál es el mensaje? Okay. In the middle of a conflict, most of the time there are different strategies that the enemy try to use
in order to affect the other people during a conflict. For example, aggressions and things like that. Okay, continue. ¿Cuál es el mensaje que se envía en el marco del conflicto a la población civil cuando se recurre a esta táctica? What is the message that is given to the civilian population when the other participant in the conflict try to threat the other people? Yes, we in fact in this at least in our research we also are interested to examine to what extent people accept tortures at all. Yes, because if the mass opinion accept tortures and violent means as a means of combat, it is a problem. Yes, because. Bien, cuando se utiliza la violencia como una forma de mecanismo dentro del combate, lo que trata es de exacerbar la violencia, trata de exacerbar también todo lo que contribuye o que afecta al otro desde el punto de vista de la agresión. And I believe that there are very strong cross-cultural differences, yes, because in countries without experience of war, like Poland, the acceptance for torture is very low. But from our research and other research, ahí digamos que hay una diferencia, por lo menos en el caso de Polonia, en donde la aceptación de la agresión hacia el otro no está muy bien vista y digamos es bastante baja este tipo de mecanismos que se utilizan dentro de los conflictos dentro de la guerra. Yes, probably it is the case that once the war as a rule is accepted, then we start to be less restrictive for means. So if it is the war when we are attacking another country, we could accept everything, yes, because we do not see this as something bad, like opposite to our human values, but as normal way of conducting war, because we are interested only in the winning the battle of the war. Bien, cuando se trata de los medios, generalmente las agresiones son altamente, digamos, aceptadas porque lo que se busca es de cualquier forma tratar de poner al enemigo débil, convertirlo en un ser indefenso, fácil de atacar, fácil de agredir. Entonces, si es por la parte de los medios, este tipo de agresiones generalmente es permitida y es aceptada dentro de los que están involucrados dentro del conflicto. Yes, so probably the experience of war makes us less sensitive to more human cost. I suppose so. Yes, it is why I need more data, because we have no such experience too much. Bien, en este caso hay mucha evidencia en relación a esto, en donde los medios, es decir, lo que se utiliza para tratar de hacer perder al otro, perder el campo de batalla, es, digamos, justificable. Muchas gracias. And I see now this. Profesor Roger, tenemos la pregunta de la profesora Marta en el chat. Ella indaga. Yes, I see the studies. Yes, it's about the relationship between psychological well-being and beliefs about war. I believe that there are, in fact, there are not too many such studies from my knowledge in general, because when I started to search for any good scales measuring the attitudes toward war, it was a mess, and it is why we created our own scale. But there is very strong field in military psychology, where there are studies on helping victims of the war. So I personally do not study this, but I know that many such studies on victims exist, but it is specific populations. For instance, women who are raped during war, yes, or people with post-traumatic stress disorder.
Bien, el caso de la doctora Magdalena dice que ella no ha estudiado este tipo de circunstancias, sin embargo hay evidencias, hay estudios acerca de que dentro de los conflictos incluso hay mujeres que han sido, que han sido violentadas, han sido violadas durante este tipo de manifestaciones, es decir, durante periodos de guerra, y en donde eso trae ciertos efectos postraumáticos. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Yes, but I think that this question is interesting. It's yes, whether the people who accept war are more happy or not. It is not so obvious. Yes, what happens with the people who are not too much sensitive. Yes, because they could be, for instance, narcissistic or psychopathic. So they personally could be very happy as accepting war and do not feel the stress related to war. Bien, a veces hay momentos en donde aquellas personas que aceptan las guerras generalmente no son conscientes, no están conscientes de todo el daño que puede ocasionar posterior a ese tipo a esos tipos de conflictos, en donde las personas se encuentran involucradas en un conflicto armado. Thank you. Okay, gracias. Okay. Bueno, profesor Roger, acá en el auditorio no tenemos más preguntas. Agradecemos inmensamente a la doctora Magdalena, investigadora del Instituto de Psicología de la Universidad de Varsovia, Polonia, por compartir estos avances significativos de ese estudio. Okay, Dr. Magdalena, thank you again for sharing all the results of your research. Okay, we really appreciate your efforts and your participation here and your great contribution to our university. So thank you so much for invitation, for great questions from your part. So it was a pleasure for me. Profe Roger, tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Escuchó? Bueno, buenos días. Mi nombre es Luz. Soy estudiante de psicología. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Ok. Bueno, más que una pregunta, bueno, como una pregunta personal, preguntarle acerca de cuál es cuál para ella, cuál sería como qué plantearía ella para mejorar lo que genera esta guerra. Sí, no sé si me hago entender. Yeah. Okay, Dr. Magdalena, one of the students is asking something about the reasons or why do you think wars originate or are originated? Well, it's very complex, a complex question, yes. And one of the for me, one of the most interesting approach is evolutionary perspective. That it is related to social life nature. Yes, that it is, and it makes sense that it is. Of course, we could measure the attitudes toward war, but the most significant difference also in our studies is the difference between men and women. Men just more accept the war. Ok, en el caso de ella considera que a veces generalmente desde la perspectiva de los individuos, en el caso de entre hombres y mujeres, son los hombres quienes más están a favor o aceptan mucho más los conflictos o las guerras. So this is the ultimate reason, yes. Yeah. Then we, of course, we need, because we are civilized, we need a set of beliefs to justify the cruelty and murdering others, yes. But the inner reasons are related to our drive for aggression. Ya, eso tiene que ver mucho con la parte de cuán civilizados somos. Entre más civilizados somos o seamos, somos mucho más propensos a no aceptar las guerras o los conflictos o las agresiones
que podamos causar a otros. Ok, otra pregunta. ¿Alguien tiene algo que preguntar? En la sala presencial, no, profesor Roger. Ok, Muchas gracias. gracias. Doctora Magdalena, thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Magdalena. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. So it is the finish, yes, to be clear, yes. Oh yeah, everything was okay, perfect. Thank you so much for your time and for your great effort to translate, because I know that I speak very quickly, yes, and No, but it's okay. It was okay. It was okay. I really understood what you told, what you explained to us, and that was good. I liked it. Even I learned quite a lot. Yeah, I learned things that I didn't know that I know, but it was okay. Thank you very much, Dr. Magdalena. Thank you. Thank you. Thank you. So goodbye. Have a good day. Goodbye. Yes, and now we start. Goodbye. Goodbye. Muchas Bye gracias, bye. profesor A Roger, pleasure por to su see you. apoyo. Muchas Okay. gracias.